Hola, buen día. Estamos comenzando un nuevo live en Instagram de Usina de Conocimientos, Campus Virtual. Nuestro ciclo, hola Alejandro, ¿cómo andás? Nuestro ciclo se denomina Confianza y Decisiones, que comenzó siendo un tema a tratar y como tema obviamente tiene muchas aristas. Es importante conversar con personas que están en diferentes actividades, profesiones, con diferentes formaciones, y vimos ahí una fortaleza que nos permite a todos encontrarnos con dos temas esenciales, ¿no? La confianza por un lado, que significa seguridad, que significa esperanza, que significa motivación, que significa audacia. Y por otro lado con las decisiones, que no es otra cosa que tener determinación, que seleccionar opciones, tener varias opciones, seleccionar una, y esto de seleccionar una opción cada día a veces nos genera tensiones, genera una serie de situaciones que hacen que decidir sea toda una tarea. Entonces, hemos desarrollado ya varias Instagram, varias conversaciones sobre confianza y decisiones. Y estamos encantados porque luego vamos subiendo los videos a YouTube, vamos subiendo los videos a Facebook, quedan en el mismo Instagram, en Instagram TV. Así que estamos contentos por esto, muy contentos, porque permite a todos los que están siguiendo este ciclo, permite encontrarse con la confianza y las decisiones. Y algunas técnicas y estrategias, cada uno tiene su estrategia, cada uno tiene su técnica y metodologías comunes que a veces las podemos aplicar, otras veces no, y eso hace que el tema sea muy interesante. Así que vamos a ver, estamos por conectarnos con Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez vive en Neuquén, es de la Universidad del Comahue, un politólogo excelente, analista político. Con él vamos a conversar hoy sobre este tema que nos convoca. A ver si ya lo tenemos a Rodrigo. No lo tenemos todavía. A ver si lo podemos invitar a Rodrigo. ¿Sí? A ver un segundo. Vamos a invitarlo. Tiene que estar conectado. Ustedes saben que yo recién tenía problemas de conexión. ¿Sí? Estaba demorado en la conexión. Siempre comenzamos concretamente a las 11 menos un minuto, en el momento en que comenzamos, y a las 11 ya estamos prácticamente hablando de nuestro tema, ¿no? Pero hoy tenía problemas, ahí le estoy mandando a Rodrigo. Vamos a ver si nos podemos comunicar. Perfecto. Ah, está bien. ¿Cómo andás, Xavi? ¿Todo bien? Bueno, qué alegría que se van sumando. Es temprano en la mañana, los domingos ya se están volviendo una costumbre de hacer el live. A mí me encanta. Ahí estamos con Rodrigo. Muy bien. Perfecto. A ver. Ahí está. Realmente es una experiencia muy buena esta de Instagram Live, ¿sí? Qué buen canal para comunicarnos, para desarrollar temas.
Hola Estela, ¿cómo andás? También próxima invitada a conversar dentro de unos días. Estamos con Rodrigo que está acomodando. No, es al revés, ahí te vemos como acostado, Rodrigo. Ahí está, ahí ya te vemos levantado. Muy bien. ¿Cómo andás? ¿Me escuchás bien vos? ¿Tenés buena señal? Perfecto, Miguel, ahí estamos bien. Buen día, ¿cómo estás? Se te escucha bueno. Muy bien, vos sabés que estaba con problemas de conexión, así que por eso arrancamos unos minutitos más tarde. Viste que siempre te decía, la idea es conectarnos 11 menos un minuto, cosa de que a las 11 comenzar a hablar, pero me demoré pues no podía conectar. Está bien, Pero bueno, perfecto. son los gajes del oficio de Internet, ¿no? Hay cosas que uno puede manejar y hay cosas que se escapan. Hola Sí, sí, a veces Lucas. la tecnología nos cuesta relacionarnos con la tecnología, con las máquinas. Nos cuesta bastante y cada vez por ahí nos va a costar más, ¿no? En la medida que no nos acostumbremos a la máquina. Pero vos sabés que aún pasa esto, que aún conociendo los vericuetos de las máquinas, hay cosas que se te escapan, como la conectividad. Claro. Y eso pasa a ser un tema casi central para esta época, ¿no? La conectividad, incluso ya viene siendo para los nómades digitales que viajan por el mundo, viene siendo la primera opción a la hora de decidir un destino. Si hay buena Sí, conectividad, van a tal playa o a tal montaña o a tal lago. Así que es un tema de sí, época. y de hecho, bueno, hoy vos por ahí lo haces hace mucho más. Yo ahora que empecé a dar clases a través de Zoom y estas plataformas, digamos, los alumnos cada vez me cuentan, profe, ¿puede grabar la clase porque yo no llego, porque trabajo, porque no tengo conexión? Se me cortó, puede retomar un montón de cosas, digamos, que nos pone a nosotros en un trabajo extra. Yo ayer le decía, ayer tenía una clase con un montón de estudiantes y entraban y les decía, discúlpenme que me desconcentro, pero estoy admitiendo los ingresos y algunos que me escriben en el chat, entonces digo, háblenme porque digamos, son un montón de cosas y nos cuesta, ¿no? No estamos acostumbrados. Totalmente, totalmente. Bueno, acá estamos en un Instagram Live, hablando de confianza y decisiones, que se fue convirtiendo en un ciclo y vamos a continuar independientemente de la cuarentena, de la pandemia, porque es cierto, perdón, ahora, hola Juanca, hola Juan, voy a desactivar comentarios, así tenemos Ahí veía más recién a internet y Gustavo, más ejemplar, para poder conversar y ahí después nos recién vamos veía a a... Gustavo, un amigo de Viedma y colega, que ahí me dijo que se iba a unir, ahí lo vi que apareció. Ah, Eh, buenísimo, Le hice buenísimo. mucha promoción a tus lives, estuve viendo varios y la verdad que son muy buenos. Creo que genera, porque la otra vez me decían algunos colegas, Florencia Filadoro, la vicepresidenta Sacop, me decía, uy, no, son muy adictivos, quiero hacer muchos live. Veía que decía Flor. El otro día lo vi al amigo Gustavo, colega también allí de Verazategui, fana de Verazategui, Sí, Gustavo también. González, sí. Vi también uno que hiciste con una boxeadora, una deportista, muy interesante, y cómo contaba sus experiencias. La verdad que son muy interesantes. Te felicito, Miguel, por esta iniciativa. Vi el de la rectora de la Universidad de Entre Ríos también, muy Del interesante. norte, del ¿Eh? nordeste, de la Del UNE, nordeste, del del nordeste, nordeste, perdón, sí. perdón. Vi varios y la verdad que son muy buenos, te felicito porque se generan diálogos muy interesantes de distintas temáticas acerca de, digamos, de esto que planteas vos, la confianza, las decisiones, pero que se va, digamos, también se va ampliando el horizonte y la gama del diálogo y se generan charlas muy interesantes, Miguel, así que te felicito. Te agradezco mucho y lo hemos conversado y sé que vos tenés mucho para brindar también en esta visión, ¿no? De cómo, fíjate que hay varios costados, el de la autoconfianza,
Hoy la mayoría estamos diciendo, a ver, confío en mí, no confío, ¿qué hago en estas situaciones? Se Claro. vuelve un tema central. Después está cómo generar confianza hacia afuera, que en una de esas el que tenía ya su trabajo armado, su vida hecha en lo presencial o en lo offline, tiene ya sus marcas, sus códigos, sus prácticas. Ahora viene el mundo online y hay que volver a pensar, bueno, cuáles son las claves de confianza. Entonces la confianza también está vinculada a la esperanza. Y estos son momentos en que a veces algunos flaquean, algunas personas sienten que están en un muy mal momento, y también es necesario brindar ese mensaje que es bueno que venga de distintas disciplinas, ¿no? Porque a Claro. veces está muy bueno leer, yo siempre propongo y vamos a ver también qué lecturas podemos proponer, pero está bueno ver distintas vidas de diferentes lugares. Y bueno, vos sos politólogo y estás vinculado a la universidad, sos profesor universitario, analista político. Contanos un poco, a ver, cómo es el trabajo y la confianza en esos ámbitos. Bueno, sí, doy clases en la universidad, también en institutos terciarios, he dado en distintos lugares, ¿no? Con distintas realidades, he dado en lugares alejados también, con pocos alumnos, con dificultades, digamos, en la línea sur rionegrina, estuve muchos años dando clases, incluso en lugares donde llegaba y me llegaba la nieve a las rodillas, digamos, todo, y iba y volvía en el día. Pero digamos, para quienes abrazamos la docencia y nos gusta dar clases y disfrutamos estos diálogos con vos, así a la distancia y en la virtualidad, como le dicen, por ahí no es muy grato decir la virtualidad, ¿no? Yo se lo comentaba a los estudiantes, digamos, es la realidad, es virtual, ¿no? Pero es muy interesante y a veces tenemos que utilizar otras estrategias, ¿no? Y la confianza tiene que ver, y yo por ahí cuando vos me dijiste acerca de esto pensaba, digamos, cómo ha pensado o cómo ha confiado el hombre a lo largo de la historia, ¿no? En sus habilidades, en sus prácticas, en sus conocimientos, ¿no? Hablábamos de esto y por ahí uno confía en sus conocimientos. Y el conocimiento, si bien uno estudia y tiene un conocimiento desde la academia, otro desde un instituto, desde la escuela. También hay conocimientos que le da la práctica, que le da la experiencia a la gente. Es decir, cuando leía aquel libro de Yuval Harari, Homo sapiens de animales a dioses, y él habla allí, digamos, de esas tres revoluciones que menciona, y habla, ¿no? Cómo se fue generando ese conocimiento y cómo conoció el hombre, el Homo sapiens, como él le llama, cazador y recolector, ¿no? Cómo a través de su conocimiento fue confiando, ¿no? Confiando en sus habilidades, en su cuerpo, en el conocimiento que le daba la experiencia, el clima, ¿no? Y él va mencionando a través de eso cómo fue conociéndose Homo sapiens, ¿no? También vimos que la confianza, vemos que a lo largo de la historia la confianza también en otras épocas, en otros momentos históricos, la genera la religión, ¿no? Es decir, en muchos estados, muchos países han confiado en dioses, en determinadas religiones, ¿no? Monoteístas, politeístas. En la Grecia clásica también, ¿no? Esos griegos confiaban en los dioses y adoraban a los dioses para obtener determinado objetivo, ¿no? Y veían y atribuían digamos, esas contingencias climáticas a los dioses, que eran los que les generaban confianza, ¿no? Y después, ¿no? Digamos, más acá en el tiempo, hace 500 años, empieza a haber una confianza en la ciencia, ¿no? Y que por ahí nosotros como adherentes, como docentes, profesionales, que salimos de la academia o de la universidad, tenemos también esa confianza en la ciencia, en el método, ese digamos, método científico que digamos que es el que adhiere la comunidad científica como el ideal, ¿no? Con todos los pasos de la ciencia y como, viste, yo también como docente de metodología
También siempre les reitero esto a los estudiantes, bueno, tienen que seguir ciertos pasos, y me dice, profe, pero esto, los objetivos, la hipótesis, ¿por qué el marco teórico? ¿Por qué es importante? Bueno, y justamente hay que explicarles y hay que decirles, bueno, esto, digamos, tiene que ver con esa confianza en un método que les da la academia y que después lo van a corregir y van a tener un jurado que se va a fijar. ¿En qué confiaron ustedes? ¿En qué marco teórico confiaron? ¿En qué Claro. métodos confiaron para darle validez a ese trabajo? ¿No? Y entonces tiene que Ellos ver... la capacidad de exploración, ¿no? Es decir, Claro, construiste tus decisiones para explorar aquellos temas que eran relevantes, aquellos autores, trabajos relevantes. ¿Cómo fuiste a buscar esa perlita que exacto. sale por fuera, ¿no? Y Pero que, bueno, también, Miguel, existe, digamos, la confianza, es decir, este método y esta práctica del método que tienen, digamos, los científicos, quienes se dedican a la generación de nuevo conocimiento o de conocimiento, o los maestros cuando enseñan, también se da en otras aristas, ¿no? Es decir, el deportista también, si se quiere, lleva adelante una práctica constante para seguir mejorando, ¿no? Y uno dice, no, bueno, a veces mira películas o partidos y demás y dice, bueno, tiene un aura sagrado, tiene un manto sagrado que le dio una determinada habilidad. Y no, y vemos que deportistas de elite, que llegaron muy lejos, cuando hablan y cuando hablan acerca de su trayectoria de vida y en el deporte, dicen, no, bueno, yo practicaba, me quedaba, la otra vez estaba viendo esta serie muy interesante de Michael Jordan, donde él ya hablaba de que después de los entrenamientos se quedaba practicando, y cuando van a los Juegos Olímpicos en el 92 con ese Dream Team, entrenaban fuerte, digamos, y las disputas de competencia en los entrenamientos eran muy fuertes. Y ahí dice Magic Johnson, dice, no, bueno, Michael Jordan era muy competitivo y en el entrenamiento me quería ganar. Y él lo dice, ¿no? Terminaron los entrenamientos y se quedaba tirando aro. Maradona en la década del 80, cuando estaba en Italia, terminaba los entrenamientos y se quedaba pateando tiros libres. Y lo mismo hacían, digamos, equipos argentinos, como la selección de Bilardo, de Menotti, digamos. Eran equipos, digamos, donde seguían una práctica, seguían entrenamiento, seguían un método, es decir, para mejorar, para ganar. Que también, hubo equipos que no ganaron y que perdieron, pero que también siguieron esforzándose, practicando, es decir, se trata también de una constancia, una responsabilidad en el trabajo, es decir, vamos confiando en distintas cosas, ¿no? Y tomamos decisiones, ¿no? Por eso está muy bueno esto que planteaba vos, Miguel, de la confianza y las decisiones. claro. Y es interesante esto en la metodología, porque cada vez que uno ve metodología de la investigación, temas como epistemología, a veces uno siente las tensiones, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cuánto de certeza me brinda para desarrollar un trabajo de tesis un trabajo de investigación? Y cuando uno entra a ese mundo, yo he entrado como alumno y como tesista y para mi doctorado, y es apasionante. Uno puede quedar atrapado ahí en las cosas que se pueden encontrar, investigar, las certezas que uno busca, explora, y resulta que no eran tales. ¿Eh? Que tenemos muchas, digamos, dichos, pronunciamientos que no son reales y que solo están en el mundo, no sé, de la interpretación o de la oralidad, ¿no? A mí Muy me gusta mucho, emocionante. Miguel, en mis diferentes cursos, invitar a gente que, digamos, tiene experiencia en la metodología y que comparta esas experiencias con los estudiantes. Siempre fue algo que me pareció interesante para acercar, digamos, el método, la práctica, a dónde arribaron y cómo hicieron para arribar a ese objetivo, ¿no? Entonces siempre tanto en la universidad como, mira, ahora el martes tenemos una charla con una investigadora del CONICET que va a dar una charla para estudiantes
de radiología en una cátedra de metodología de la investigación. Y bueno, y va a hablar acerca de cómo lleva adelante, ¿no? Y cómo llevó adelante sus investigaciones. Y así también cuando he estado, digamos, en cátedras de metodología, y lo hago siempre en la Universidad Nacional del Comahue, donde me desempeño también como docente, siempre invitaba a tesistas recién recibidos, jóvenes, que explicaran cómo hicieron su tesis y sobre todo qué problemas se encontraron para llegar a su objetivo de recibirse. Desde todo tipo, ¿no? Desde los problemas de conseguir las entrevistas, de conseguir las técnicas de recolección, a los problemas que tuvieron con la burocracia de la misma casa de estudios, que no les atendía, y yo continuamente, digamos, hago hincapié en esas pequeñas cosas que también a veces no le damos interés. Yo les decía, no, escúchenme, vayan siempre a romperles a el empleado que está ahí, donde tienen que firmar, vayan todos los días, y si se molesta, no importa, digamos, todo hay que hacer, porque muchas veces hay estudiantes que se quedan, esperan que los llamen para que el jurado corrigió, y bueno, y el jurado se toma sus meses, y el empleado burocrático no le da la importancia que, le digo, la tesis es tuya, tenés que darle, vos confía en tu trabajo, llevarlo adelante, seguirlo. Esto de la información pública, del acceso, la libertad de acceso a la información pública es fundamental, y creo que en todos los planos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que hice mi tesis sobre la formación de la clase dirigente, y especialmente viendo cuál fue el aporte en 20 años de la UCR y el PJ, si vas a los partidos políticos, no tienen información. Lo que tienen son relatos, ¿sí? Relatos, pero no te encontrás con archivos, no te encontrás no te encontrás con el trabajo en bandeja, tenés que ir y construirlo, prácticamente, ¿no? Entonces, a veces investigar también para una tesis, una de las limitaciones que tiene es que por ahí sale caro, es una inversión. Tenés que ir a un lugar, dedicarle mucho tiempo. Como se dice, tenés que ser algo así como laucha de biblioteca o laucha de archivos, ¿no? Para ir a buscar y pasar muchas horas. Pero es muy interesante la vida en la investigación, sobre todo con los descubrimientos, ¿no? Claro. Sí, es un trabajo, digamos, arduo y que lleva mucho tiempo, desgasta. Yo los veo a los alumnos cómo se lamentan, cómo sufren, ¿no? Todas instancias, digamos, que a uno nos ha pasado y después la vemos, yo la vi a lo largo de los años, la veo con los estudiantes. Entonces, también se trata, y yo siempre lo digo, también yo trato de ser un motivador de ellos, para darle esa confianza, porque nosotros como docentes también tenemos que darle esa confianza al investigador joven, al tesista, para que pueda llevar adelante, porque él, digamos, muchas veces desiste en esa tarea, porque, bueno, justamente pierde la confianza en su rol de investigar, en su rol de poder llevarlo adelante. El otro día aquí en Neuquén me encontré también con un ex tesista de la carrera de Ciencia Política de Viedma, y me decía, no, la verdad que lo dejé. Y bueno, yo le digo, mirá, la verdad que no está bueno que lo dejes. Llamame cuando quieras, nos juntamos un sábado, un domingo, y lo charlamos y vemos, digamos. Y esto yo lo hago también, y creo que yo lo considero como un deber siempre. Y me he encontrado en plazas de Viedma a charlar con tesistas, días domingos, y a mí me dice, profe, ¿le puedo escribir? A mí me pueden escribir cuando quieran, no me molesta responder. Creo que es un deber que tengo yo como docente y digamos, y que tengo que corresponder, y además es una tarea de ayuda muy importante, creo, muy importante, y de darle confianza a esa persona para que pueda terminar su tesis. Así como muchos lo han hecho conmigo, y digamos, y uno también le costó mucho llevarlo adelante, Miguel, entonces sabe lo que es, y yo nunca le voy a decir que no a un tesista, a alguien que me pida ayuda para hacer un trabajo de investigación, para terminar su tesis o para recibirse, jamás. Puedo estar un domingo, un sábado, cualquier día, y le voy a decir, nos juntamos, charlamos, y le voy a decir, vas por acá, vas por allá. Constantemente me escriben,
Incluso alumnos que ya dejaron de ser alumnos míos y me dicen, profe, igual le puedo escribir. Sí, por supuesto, claro. Bueno, y esto ahí facilita, ¿no? Les digo esto, las tecnologías, fíjate vos, Instagram, Zoom, otras plataformas, que algunas son un poco más seguras también, Hangout. Bueno, hoy hay, digamos que la distancia ya no tiene, no es un elemento importante, ¿no? Digo, para esto de reuniones, a veces me dicen, bueno, el domingo, y total, termino de comer el asado y un ratito antes de tirarme a la siesta un rato, me pongo en Zoom y conversamos, por ejemplo, ¿no? Que ya no implica Claro, esto de prepararse para ir, a ver a qué hora, dónde, cómo nos juntamos. Cambia sí, mucho la perspectiva. la verdad que yo lo veía, digamos, como algo difícil. Incluso me acuerdo que te llamé a vos, porque vos tenés mucha experiencia, y Sí, te pregunté, Miguel, ¿cómo es esto de las clases en Zoom? No sé qué. Bueno, ahora llevo hecho un montón de clases en Zoom, qué bueno, entonces, buenísimo. pero me acuerdo que en su momento no había dado ninguna hace unos meses y te pregunté a vos, Miguel, que digamos das muchísimas clases a través de Zoom y tenés un montón de experiencia. Y entonces me acuerdo que te pregunté, y bueno, y ahora ya programo incluso en cursos, cuando algunos no pueden, digo, bueno, dividimos el curso y les doy, no tengo problema. Es la Eh, manera, ¿no? Y porque me, digamos, claro, claro. El otro día también me escribían un montón de alumnos, profe, no puedo ir, yo trabajo. Bueno, le vamos a buscar la manera para que puedas, digamos, tener acceso si no tuviste esa clase, que podamos hacerla de otra manera, que podamos hacerlo en otro momento. Ahora estoy dando un montón de clases, tengo como 9 cursos, entonces por ahí se me complican los horarios, pero como Zoom tiene media hora, 40 minutos, hay siempre un lugar para dar una clase, así que no hay problema. Y a nosotros además Miguel nos gusta, entonces... claro, y además es lo que queda como experiencia, ¿no? Esto implica que uno ya está caminando en otros rumbos y está sumando, ¿no? Lo que Claro, amplía, digamos, el espectro. Y hablando de ampliación del espectro, vos además haces análisis político. Y obviamente la metodología de la investigación te sirve y me imagino que te da mucho impulso. ¿Cómo es esto del análisis político? ¿Cómo es la tarea? ¿La haces semanal, bueno, diariamente? ¿Tenés está una bueno. estructura? Justamente ayer me escribía Leo Herreros del diario Río Negro y me dice, Rodrigo, tenemos que volver al análisis político de las campañas electorales en pandemia. Y me dice, bueno, ya vamos a retomar. Y le digo, sí, bárbaro, porque a mí, además digamos, de toda esta parte de la docencia, a mí, digamos, hay un campo disciplinar que es de la comunicación política, específicamente el de las campañas electorales, que me encanta. A mí si viviéramos en campaña electoral permanente me encantaría. Y hay mucha gente que dice, no, bueno, no, porque mucha gente lo ve malo, ¿no? Y yo les digo, no, justamente las campañas electorales son las que, digamos, le dan información, nos dan herramientas, y si pudiéramos elegir constantemente sería mejor, no peor, digamos. Claro. En cuanto a tu pregunta, Miguel, el análisis político tiene que ver con, digamos, con muchas herramientas que utilizamos para analizar una realidad. En mi caso, digamos, usualmente es de análisis electoral, ¿no? De campañas electorales, pero también hago análisis político de determinadas situaciones, coyunturas, ¿no? Y este análisis, digamos, uno para llevar a cabo un análisis político justamente se nutre de un montón de herramientas, ¿no? Un montón de herramientas y de hecho la comunicación política digamos, una disciplina transdisciplinar que se nutre de muchísimas y nosotros como politólogos nos nutrimos no solo de las herramientas de la ciencia política, sino de la sociología, a veces de la psicología, del discurso, digamos, vos utilizás un montón de herramientas de un campo disciplinar que es las ciencias sociales, ¿no? La antropología, hace un tiempo, digamos, vengo leyendo bastante de antropología, que creía que no iba a leer nunca, ¿no? Y hasta hace poco había empezado un libro de antropología del deporte muy interesante, que ahora dejé porque, bueno, estoy abocado a las clases y leo más material de las clases que estoy dando, pero digamos, el análisis político es muy interesante. Yo particularmente lo llevo adelante
y hago mucho análisis político de la provincia de Río Negro, donde por ahí he leído más y tengo más experiencia y llevo más años haciendo trabajos de las distintas elecciones. He analizado las elecciones en Río Negro desde el 83 hasta la última del año pasado, y las comparo y las contrasto y comparo las campañas. Y ahora me preguntaban mucho acerca del rol de la mujer, porque el Río Negro por primera vez tuvo una gobernadora mujer, y cómo es digamos, esa comunicación de la actual gobernadora. La verdad que uno se va nutriendo del análisis político con distintas herramientas y sobre todo con el conocimiento y la lectura, ¿no? Claro. Ahí vos que decís lo de la mujer, la primer gobernadora, por ejemplo, el caso de Delfina Beiravé, que es la rectora que decías referencia de la UNE, es la primer presidenta del Consejo Interuniversitario Argentino. Primer presidenta mujer, ¿sí? Así que también se van dando estas situaciones, ¿no? De las primeras mujeres en distintas instituciones, la primera vez que acceden mujeres a tal otra institución. Es evidente que el movimiento de mujeres en general, ¿sí? El feminismo también en general y los feminismos en particular, están generando una agenda de cuestiones, de temas que son centrales para esta época, ¿no? Podemos decir que la cuestión relativa a género y las cuestiones vinculadas a la mujer específicamente son temas para la ciencia política centrales sin lugar a dudas. ¿Cuáles creen que son otros 2 o 3 temas así centrales? Bueno, hoy se trabajan distintos temas, ¿no? Y de hecho la metodología en las distintas ciencias sociales cada vez tiene más inserción, y sobre todo la metodología de estas nuevas aristas vinculadas a las nuevas tecnologías, ¿no? La Big Data, la investigación de recursos estadísticos, la investigación de redes sociales. Todo esto, me acuerdo hace unos años, estuve gané una beca para una escuela de verano en investigación de métodos mixtos en la Universidad de Chile, y en la Universidad Católica de Chile. Y allí hubo distintos cursos, ¿no? Y uno de ellos tenía que ver con la investigación en redes sociales. Muy interesante, ¿no? Muy interesante, y lo daba una antropóloga, y hacía alusión a todo esto, ¿no? La verdad que son temas que se van incorporando, y necesitamos saber, ¿no? Y necesitamos mucha teoría, mucha experiencia. Yo creo que, y en esto es muy importante, los congresos, ¿no? Los congresos de las especialidades. Yo ahora hace años que no voy a congresos de metodología, pero son muy interesantes porque aparecen recursos nuevos, ¿no? Claro. Y también los congresos de las distintas disciplinas, ¿no? Ahora hace unos días me enteré que van a dar, que se va a hacer el Congreso de Ciencias Políticas en la UBA, y va a ser a través de Zoom. Sí. Me decían los chicos, así que muy interesante, y les dije que quería participar. La verdad que me parece muy interesante la iniciativa. Estuve en uno de los, creo que este es el tercero, ¿no? Estuve creo que en el año 2016, y la verdad que una organización impecable, muy lindo congreso. Así que me pareció bárbaro que lo organicen vía Zoom este año, teniendo en cuenta toda esta situación, ¿no? Pero bueno, hay muchos temas nuevos, Miguel, que van apareciendo, y que se tienen que investigar, Hay un gran tema, una gran cuestión que incluso ahora aflora como una especie también de causante, ¿no? de esta situación de la pandemia, o que se busca conectar, que es relativo a la ecología. Digamos, esta idea del cambio climático, el planeta que no cuidamos, lo que nos interpela a todos, ¿no? Nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestros hábitos, los procesos productivistas y consumistas principalmente,
¿Cómo ves esos temas? Bueno, digamos, y acá en Neuquén se trabaja mucho todos esos temas con el tema del petróleo, y también se trabajan en Río Negro con el tema de la fruticultura y cómo afectan los cambios climáticos, pero en general en el mundo, ¿no? Y yo por ahí es un tema que no le dedico demasiada atención y no leo tanto, pero es un tema que debemos meternos, debemos leer, debemos cada vez saber más porque, bueno, porque, digamos, nos afecta e impacta a todos, ¿no? Así que es algo que tenemos que seguir. Yo quizás es una temática, la del tema del cambio ambiental, del medio ambiente, que nunca me he metido en profundidad, si bien uno a veces quizás lee algún libro y demás, pero nunca me he metido en esa problemática para ver cuáles son, porque aparte tiene muchas aristas, ¿no? Tiene las aristas jurídicas, tiene las aristas sociológicas, tiene las aristas politológicas, antropológicas, y entonces uno va direccionando en cada disciplina y cada disciplina se va metiendo en una parte de ese aspecto, ¿no? Y va investigando y va viendo alguna parte de eso. Viste que varios, obviamente, intelectuales de distintos enfoques, digamos, o desde distintos enfoques, han analizado la pandemia, la cuarentena, incluso los comportamientos de diferentes gobiernos, principalmente las potencias, ¿no? Y aquellos que han tenido algún comportamiento distinto con muy buenos resultados. Y en tal sentido, entre otros, Byung-Chul Han habla del tema y señala de algún modo, podríamos tomar así, sacar para simplificar la cuestión, que hay como dos culturas, una cultura más individualista, otra más colectiva y autoritaria, y en ese contexto de la cultura más colectiva y autoritaria es donde se dieron los mejores resultados en, digamos, la lucha contra el COVID-19, en el tema de la pandemia. Mientras que en las sociedades más individualistas se corren riesgos, diría Byung-Chul Han, de que no se pueda resolver la cuestión porque tenemos ese comportamiento, podemos decir, de anomia, como en el caso argentino, ¿no? Es decir, que nos dan normas pero no las respetamos. ¿Cómo ves esas líneas de reflexión? A mí me impactó porque pienso que es parte de la agenda que se viene, ¿no? Es decir, hacemos realmente caso, seguimos los lineamientos políticos de los estados ante estas situaciones o no los seguimos. ¿Qué permisos nos damos cuando los permisos no están? Sí, es muy interesante. Recuerdo haber leído algunas entrevistas a Byung-Chul Han cuando comenzó el tema de la pandemia acá en Argentina. De hecho, hay un artículo de él, la emergencia viral, algo así se llama, que salió en un texto que se llama Sopa de Wuhan, donde escriben varios autores, Zizek. Es muy interesante Byung-Chul Han porque además he leído varios de sus libritos, he leído La Sociedad de la Transparencia, La Agonía del Eros, ¿cuál más he leído? Buen entretenimiento. La verdad que es muy interesante, además son análisis, digamos, del contexto actual los que hace, ¿no? Digamos, y aparte de un intelectual en un país europeo, él vive creo que en Berlín, ¿no? Digamos, Berlín. Y digamos, entonces él ve todos estos cambios que están pasando en Europa que son súper interesantes, ¿no? Así como hubo otros cambios hace siglos y siglos atrás en Europa, los cambios que se dan en la Europa actual son súper interesantes para analizarlos, incluso desde cada país, ¿no? Pero bueno, Alemania es un país que ha tenido unos cambios súper interesantes desde la caída del muro hasta hoy. Por lo tanto, es muy interesante leerlo, ¿no? A veces, digamos, tiene algunos conceptos y a veces es difícil, ¿no? Porque él toma
creo que, digamos, en muchos de sus análisis toma a Heidegger, ¿no? De Marco, creo, porque él ha hecho una tesis, ¿no? Creo, sobre Heidegger, Byung-Chul Han. Pero es muy interesante los análisis, y él habla justamente de este individualismo, ¿no? Él habla mucho de eso. No, a mí me resulta interesante, y así también como todos estos, digamos, pensadores, y en el caso de Byung-Chul Han, creo que filósofo, pero digamos, el historiador Yuval Harari también es muy interesante. Digamos, aparecen hoy muchos investigadores, intelectuales que están viendo la realidad actual, y son, digamos, todos son valederos, ¿no? Y son interesantes las distintas visiones, ¿no? Porque me recuerdo haber leído este texto que te mencionaba de Sopa Juan, y hay como posturas enfrentadas de algunos, ¿no? Distintas visiones. Y bueno, y eso está muy bueno, ver distintas visiones acerca de una realidad que está sucediendo hoy. Y justamente, bueno, desde la perspectiva filosófica, sociológicas, eso es lo interesante, ¿no? Ver distintas perspectivas que puedan analizar la realidad. Es decir, la sociología hace eso justamente, es decir, analiza con distintas perspectivas o corrientes teóricas distintas visiones de una realidad, que no siempre es igual para esos pensadores, ¿no? Lo hizo la sociología clásica en sus comienzos, pero después también, cuando vos, por ejemplo, mencionaste esto digamos, de la mujer y la perspectiva de la mujer, es decir, ya en la década de 70 del siglo XX comenzaban a aparecer, digamos, esa perspectiva de la mirada del mundo desde la mujer, y aparecían algunas sociólogas y filósofas mujeres, un poco antes también, ¿no? Pero bueno, hoy ya hace eclosión con este movimiento, pero ya se venía dando, digamos, esa postura de ver el mundo de los ojos de la mujer, o la perspectiva de la mujer en determinada temática, o en una visión de mundo, ¿no? Claro. Una pregunta. Esto que hacemos, por ejemplo, ¿no? Un Instagram Live, una conversación en YouTube, una clase de Zoom, ¿serán confiables para un trabajo de investigación? Me refiero, cito un Instagram Live, cito un video de YouTube, ¿eso hoy ya forma parte de las fuentes a consultar? ¿O todavía hay cierto resquemor? En algunos lugares hay resquemor, ¿no? Se cree que la investigación va por otro lado, no necesariamente a través de estos canales, digamos, ¿no? No, Miguel, hoy se cita, y hoy ya hay normas de citado para un correo electrónico, hay normas de citado para un video de YouTube, hay normas de citado acerca de cómo se cita un posteo de Facebook o un tweet. Cada herramienta tiene su norma de citado, así como antes teníamos, y APA daba las normas de citado para un libro, para un artículo científico. Hoy ya hay normas de citado para cada herramienta, es decir, existen normas de citado para una serie de Netflix, donde se cita primero el guionista, primero el productor, y esto yo cada vez lo planteo más en los cursos de metodología, porque los chicos justamente preguntan, es decir, ¿cómo se cita? Bueno, y justamente yo les hago presentaciones acerca de cómo deben presentar, cómo deben citarlo, cómo deben presentarlo, porque justamente... Pero todavía hay algunos núcleos duros que tienen resistencia a eso, ¿no? En cuanto a la construcción del conocimiento. Claro, sí. Es decir, y la academia y la universidad siempre, digamos, es conservadora en esos casos. Pero hoy cada vez debemos avanzar más en todo eso. Es decir, el conocimiento debe avanzar más, y las formas de dar a luz al conocimiento y de dar la información, y en esto Internet, desde el siglo pasado, ha avanzado muchísimo. Es decir, desde cómo nos informamos, cómo avanza y cómo se accede a la información.
todo esto está haciendo que, digamos, el acceso a la información cada vez sea mayor. Totalmente, claro. Y digamos, Y además, los canales son unos y después uno es el que le pone el dato, la información, los desarrollos, ¿no? Es decir, se ha entendido durante bastante tiempo en estos últimos años que, por ejemplo, esta red en la que estamos, Instagram, es una red de, bueno, de fotos, de estética, de entretenimiento. Y sin embargo se pueden hacer este tipo de actividades. Escucho varios periodistas muy buenos, como Lalo Mir, por ejemplo, tiene muy buenos programas de radio en Instagram, filósofos, economistas, ¿no? Cada vez se acercan más a las redes buscando justamente hacer lo que hacen, no otra cosa, seguir en su línea de trabajo, en su enfoque. Por eso preguntaba, porque ahí he estado en núcleos duros académicos donde se resisten totalmente. Diría que se niegan a todo uso de estos tipos de canales y mucho menos buscar ahí información o datos para una investigación, ¿no? sí, pero también, digamos, esto tiene que ver, y yo creo, te decía, ¿no? Con muchos temas de la academia, de ser conservadores, de no adaptarse, digamos, a todas estas herramientas que, digamos, nos tenemos que adaptar. Esto también hacían los docentes que tenían el mismo programa durante 20 años y año a año no agregaban textos, o que me decían, no, yo no doy clases con videoproyector, o que decían, no, yo doy la clase 2 horas y doy siempre este tema, y porque esto tiene que estar y es un clásico, decían, ¿no? Es Claro. decir, y uno se tiene que ir adaptando, uno tiene que ir adaptando al ritmo de los cambios, ¿no? Y de cómo daban. Yo el otro día les decía a los alumnos, les decía, bueno, y nosotros, digamos, hay un montón de trabajos, estaba dando una clase del tema del trabajo, ¿no? Digamos, hay un montón de trabajos que se ven amenazados y que hay que adaptarse a las nuevas realidades, ¿no? Y trabajos, como yo les mencionaba, no solo los trabajos que reemplaza la máquina que podemos ver comúnmente, sino que el médico, el abogado, el mismo docente, digamos. Yo les decía, un robot les puede dar la clase mucho mejor que yo y les va a dar más explicaciones, les va a dar más datos. Pero bueno, también el docente, digamos, tiene otras herramientas para dar la clase distinta al robot, ¿no? Pero bueno, hay ciertos trabajos que es verdad que, digamos, se van a ver amenazados por la máquina, ¿no? Ahí Totalmente. uno se ríe, pero, digamos, yo la otra vez leía, hay un libro de Oppenheimer que tiene un montón de datos. ¿Libro de quién? Un libro de Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, que da muchos datos acerca del trabajo y las amenazas, ¿no? Que pueden tener el trabajo. El médico dice, compara, ¿no? Cuántas prescripciones puede hacer un médico y cuántas una máquina. Y dice, el robot puede estar actualizándose con los artículos científicos de millones de casos todos los días. El médico puede tener a la suma, dice, miles de experiencias de pacientes. Y decía, también daba un ejemplo de un farmacéutico y un robot que dice que había hecho, no sé, 10 millones de recetas y se había equivocado en una sola. Pero bueno, son datos, digamos, que va contando anécdotas en su libro acerca de las experiencias de los robots y los humanos en relación al trabajo, ¿no? Es interesante, cómo se ve amenazado el trabajo humano en detrimento de los robots. Rodrigo, ¿alguna película para dejarnos? ¿Qué hay que ver? ¿Netflix? Eh, algo que hayas visto que digas, esta está buena? Mira, he visto últimamente más series que películas y he visto unas cuantas series. Esto no nos hizo ver muchísimas series, esto de la pandemia. ¿Qué vi? A ver, bueno, en torno a esto que decíamos de la tecnología, vi una serie que se llama Mejor que nosotros, que es rusa.
vi otra brasileña que también habla sobre el control, Omniscient se llama. ¿Qué más estaba bien? Ahora no me acuerdo, me agarraste desprevenido. Estas dos valen la pena. Sí, bueno, que tienen que ver con esta realidad, ¿no? Tienen que ver con esto. Claro. Pero he visto varias series, sí, he visto varias series en esta época que ahora me agarraste. ¿Estás viendo algo de teatro? Viste que hay varias salas. Sí, no he visto. Incluso el Teatro Colón. Es algo pendiente. Ah, mirá. Pero está bueno, es algo distinto, ¿no? Sí, la verdad que es muy bueno, muy bueno. Abre un horario específico, también vía internet. Así que se pone interesante. Muy interesante. Veamos a ver si tenemos algún comentario. Que, a ver, nos quedamos ahí en que tenemos a Juan. Bueno, está muy bueno el live, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, la verdad que está bárbaro, la verdad que es muy interesante, ¿no? Este es el primer live que hago. He hecho varias clases Zoom, pero en live no, así que este es el primero. Pero muy interesante. Además veo que hoy en día se están haciendo un montón de actividades de este tipo. Vi que Asacop empezó a hacer también una serie de charlas por Zoom, Sí. una vez a la semana. Pero esto de los live que has implementado con distintas experiencias y actores, me parece sumamente interesante. La verdad que está bueno. Me gustan mucho los que hiciste con deportistas. Me pareció, viste que a mí además me gusta mucho el deporte y me gusta ¿Sí? mucho la mirada desde la ciencia política, desde la sociología, es decir, desde el poder, la antropología, del deporte. La verdad que a mí me gusta mucho y bueno, en ese sentido también miro muchas series relacionadas con el deporte y ese sentido. Ahí, bueno, ahora que me acordaba, se llama The Last Dance, la de Chicago Bulls, que es la historia de Michael Jordan, esa también la estuve mirando, muy interesante. Muy interesante porque aparte muestra... ¿Qué deporte haces o hacías? ¿Qué deporte haces o hacías? Ahora no hago ninguno, debería ser deporte. No, de adolescente jugué mucho tiempo al fútbol, al rugby, también no lo hice como deporte, pero me gustaba mucho ir a tirar al aro, porque yo nací y viví en Bahía Blanca, que es una ciudad del básquet, así que Claro. practicaba también, iba a tirar al aro allá en un club cerca de donde vivía. Mira, ahí hacen una pregunta, Juan Esteban Gallay, que dice, ¿qué piensa Doc sobre el desafío de un examen final por medio de videoconferencia? ¿Sería posible? Mirá, te pregunto a vos, porque dice Doc, yo no soy doctor, así que te está preguntando a vos. Bueno, pero ahí el metodólogo... No, la verdad que es muy interesante y yo creo que se podría... Es Yo desafiante, ¿no? la otra vez en una charla que tuvimos en uno de los institutos donde estoy dando clase, tuvimos una reunión de docentes y se planteó, y yo les dije, bueno, se podría tomar un examen oral vía Zoom. Y bueno, ya asustaron todos, se alertaron, dijeron, no. Pero creo que sí, creo que no habría inconveniente, en la medida que la tecnología lo deje, ¿no? Claro. Porque ahora dicen también que a veces se corta, cuando están tomando examen se corta la conexión, cuando hacen... Entonces yo ahora decidí todos los exámenes tomarlos como un informe. Entonces les pido que hagan un informe, una monografía, un trabajo, una investigación, claro, con un cierto tiempo y que lo entreguen. Entonces me parece que es más acorde a estos tiempos. Yo sé que diría sí, y a partir de decir sí, vería cómo implementar. Pero de una que diría sí, totalmente. Ahora vemos cómo se implementa, si es tribunal, si... Sí, yo sé que vos tomarías, vos aceptarías, lógicamente, sí. Vos sos una persona digamos, que adhiere a toda esta incorporación de la tecnología y que la ve bien. Incluso el desafío, ¿no? De decir, bueno, una vez que dijimos que sí, Excelente. ¿y cómo lo hacemos? Porque el sí ya estuvo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto para que sea válido? Por Rodrigo, ha sido un live espectacular.
muy Sí, sí, muy interesante, me encanta, me bueno. encanta. Todos tus temas, tu enfoque, la metodología de investigación, el deporte. Esto es lo interesante también, ¿no? Ver que las personas, si bien tienen una profesión, un enfoque, no es lo único que hacen, ¿no? Te has dado No, mucho porque, de... y porque además me parece que el deporte es muy importante, digamos, en la confianza. La otra vez, cuando veía ese que te digo de que hiciste con la boxeadora, yo le digo a la boxeadora, porque no me acuerdo el nombre, pero, Sí, pero muy buenísima, divina. interesante, porque ella ahí habla de su entrenamiento, habla de las derrotas y las victorias. En este sentido, por eso te traigo esto de la serie de Michael Jordan, también ahí, digamos, muestran algunas cosas muy interesantes acerca de cuando ganan unos playoffs con Detroit Pistons y Isaiah Thomas, que era el base de Detroit Pistons, no los va a saludar y se va todo el equipo sin saludarlo después de ganar, digamos. Algo que, digamos, a mí me llamó mucho la atención porque yo siempre de chico en el deporte siempre tuve, digamos, esa responsabilidad de ante la derrota o la victoria ir a saludar al rival, ¿no? Ya, eso era, claro. Eso, eso siempre lo tuve y me parece una cuestión de responsabilidad que hay que tener y que tiene que ver también con la confianza. Digamos, la derrota también te da confianza, porque vos esa derrota te va a fortalecer. Y esta boxeadora que yo te digo que vos le hiciste live lo decía, ¿no? Y hay ciertos deportes que esto lo marcan, ¿no? En el tenis, en el golf, antes de celebrar, van a saludar al rival. Totalmente. Bueno, y te decía esta serie porque Michael Jordan ahí queda muy enojado y él dice, yo me ofendí mucho cuando no me vinieron a saludar, porque cuando nos ganaron unos años antes, yo los fui a saludar. Y muestran la imagen cuando se retira todo el equipo sin saludarlos y riéndose, ¿no? Como que somos pillos, no los saludamos porque perdimos. Y creo que eso está mal. Y nosotros vivimos algunas situaciones también. Yo me acuerdo de Argentina en los Juegos Olímpicos contra Nigeria, cuando no querían aceptar la medalla, o en el Mundial de 2014. Es decir, hay ciertas situaciones que los deportistas también deben tomar con responsabilidad, ¿no? Con responsabilidad y tener esa confianza también que la derrota es una experiencia y te va a servir para el día de mañana lograr una victoria. Yo aprendí mucho de un montón de derrotas que tuve, ¿no? De un montón de derrotas que tuve en lo deportivo y en la vida también, Miguel. En la vida. A mí, y vamos a la otra parte que marcás vos, ¿no? El de las decisiones. A mí las decisiones en la actualidad me las brindan muchas experiencias que he tenido anteriormente en la vida deportiva, académica, transdisciplinar, con decisiones que he tomado y que por ahí hoy tomo teniendo en cuenta experiencias anteriores, ¿no? Claro. Y el conocimiento, ¿no? El conocimiento, la experiencia. Porque el conocimiento también... Llegamos antes de que se haga un corte, porque viste, duran 60 minutos. Ah, claro, estamos en el final. Estamos ahí, estamos bien en tiempo. Creo que hoy tomamos una buena decisión. Un golazo, conversar con vos, creo que golazo en media cancha, así que hay que ir a saludar a los que están presentes, que les agradecemos un montón. Y vamos a seguir conectados, inventando cosas. Excelente, Miguel. Cuando quieras. Dale, te agradezco un montón. Un abrazo grande. Miguel, gracias. Un abrazo. Dale, que andes muy bien. Chao, Miguel. Querido, chao, chao. Chao, chao.